Los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones requieren una implicación mayor de la Corte Penal Internacional, CPI, para identificar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su segundo informe a distancia, las autoridades le deniegan el acceso al país sobre la situación de las libertades fundamentales en Venezuela, presentado hoy. El organismo denuncia cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad. Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia, reseñó un comunicado. En febrero de este año, la fiscal de la CPI anunció la apertura de un examen preliminar para analizar los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el contexto de las protestas y la agitación política de abril a julio de 2017. La oficina ya entregó a la CPI el informe que realizó sobre las protestas y en breve entregará el presentado hoy. En función de acuerdos preestablecidos, dará más información y contactos si así le fuera requerido. Nuestras investigaciones muestran ciertos patrones de violaciones a los derechos humanos que en algunos casos, como las detenciones arbitrarias o casos de torturas, han sido sistemáticas y que se repiten en varias partes del país, no son hechos aislados. Y esto puede sentar las bases para las investigaciones que la Corte Penal está haciendo, afirmó Carlos de la Torre, autor del informe. El investigador agregó que otra revelación clara del estudio ha sido la falta de voluntad de las autoridades para investigar casos de violaciones y la CPI es un órgano que puede actuar si las víctimas no acceden a la justicia del propio país, completó de la Torre. El informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los criminales, sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos y poder afirmar que las muertes fueron el resultado de intercambios de disparos. La Fiscalía inició 373 investigaciones, pero a día de hoy no hay información sobre ninguna. Se denuncia la aparente impunidad generalizada en beneficio de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de la muerte de al menos 46 personas durante las protestas de 2017. De las 54 órdenes de detención cursadas por la anterior fiscal general contra agentes de las fuerzas del orden por esos hechos, solo hay conocimiento del inicio de un juicio formal. Al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras o como amenazas para el gobierno fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018, según interlocutores de la sociedad civil. Hasta la fecha, 280 personas continúan arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al gobierno. El documento recoge 90 casos de detenidos que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014. En el texto también se refiere a la grave crisis alimentaria por la que atraviesa el país y acusa al gobierno de Venezuela de ignorar su dimensión.
En el informe determinamos que hubo unas políticas sociales y económicas que desencadenaron esta situación. Pero además hay una inacción de las autoridades en mitigar el impacto de esas políticas, por lo que hay una clara responsabilidad del Estado por haber generado una situación y por no mitigarla, subrayó de la Torre. En marzo de 2018 una familia debía ganar 57 veces el salario mínimo para poder adquirir la cesta de la compra mensual básica. Según cifras citadas en el informe, el 87% de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2% se encuentra en situación de pobreza extrema y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil. Cuando una caja de leche materna cuesta más que 2 veces el salario mínimo y protestar contra una situación tan desesperante puede llevar a la cárcel, la extrema injusticia se manifiesta con toda su violencia, concluyó Said. C. Cedilla.